Gracias a todos por su apoyo, sobre todo a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir, empezamos. Nunca había sentido miedo de verdad en un campo. No del tipo que te corta el aire. Yo era de esos que creen que el susto es cansancio, que el silencio es normal, que la oscuridad se aprende. Por eso acepté el turno nocturno sin pensarlo tanto. Vigilar una granja grande, de ganado y corrales, cercada por alambre, con bodegas, un galpón de herramientas y una caseta de vigilancia al borde del camino de tierra, suena simple. Te pagan por estar despierto, por caminar, por mirar. Lo que nadie te dice es que hay noches en las que mirar se vuelve una forma de invitar cosas. Esa noche, antes de que se me terminara de calentar el café, encontré el cuaderno de protocolo con las reglas, y en la última página había una frase escrita a mano, como con apuro, como si al que la escribió le temblara el pulso. Si lo ves de frente, ya llegaste tarde. No entendí hasta que el pasto dejó de sonar como pasto y empezó a sonar como pasos. La caseta olía a humedad vieja y desinfectante barato. Una luz amarillenta colgaba del techo, temblando cada vez que el viento golpeaba la lámina. Afuera todo estaba negro, pero no negro bonito de cielo limpio. Era un negro con peso, como si el campo no reflejara nada. Me puse el chaleco, agarré la linterna, la radio y el llavero con más llaves de las que debería tener un turno tranquilo. En la mesa, junto a un termo y una libreta de bitácora, estaba el cuaderno de protocolo. Era grueso, de pasta dura, con el logo de la empresa de seguridad y un sello rojo que decía Operación Nocturna. Me pareció exagerado. Abrí por curiosidad, esperando cosas típicas. Rondas cada cierto tiempo, reportar puertas abiertas, revisar candados. La primera página tenía letra impresa, limpia, demasiado formal para un lugar así. La segunda ya traía manchas de dedos y marcas de haber sido consultado muchas veces. Y ahí estaban, las reglas. Regla 1. No apagues la luz de la caseta, aunque la bombilla parpadee o se escuche un chasquido en el cableado. Si se apaga sola, no la vuelvas a encender. Quédate quieto y espera a que vuelva. Regla 2. La primera ronda se hace por el perímetro exterior y termina en el bebedero del corral del fondo. No entres al corral del fondo por ningún motivo durante la noche. Regla 3. Si encuentras una puerta cerrada con cadena que no estaba cerrada antes, no la abras. Anótalo en la bitácora como cambio de cierre y sigue caminando. Regla 4. Si escuchas un balido donde no hay animales, no respondas, no imites el sonido, no alumbres directo hacia el origen. Apaga la linterna por un momento y sigue con la luz apuntando al suelo. Regla 5. Si ves a una persona dentro del predio, no te acerques. No le grites. Regresa a la caseta caminando, sin correr. Reporta intruso por radio y espera instrucciones. Regla 6. Si la radio recibe una voz que te diga tu puesto, no contestes hasta que diga tu apellido. Si no lo dice, apaga la radio hasta el amanecer. Regla 7. Si el ganado está de pie mirando hacia el mismo punto, no mires ese punto. Rodea el corral con distancia y regresa por donde viniste. Regla 8. Si en el camino de grava aparecen huellas que no son tuyas, no las sigas. Pasa por encima sin detenerte, como si no existieran. Regla 9. Si al regresar a la caseta encuentras la puerta entreabierta, no entres. Quédate afuera, a un lado, y cuenta despacio hasta que te duelan los dientes. Luego entra sin mirar las esquinas. Regla 10. Si lo ves, no lo describas por radio. No uses comparaciones. Solo di presencia y nada más. Leí todo con una mezcla rara de risa seca y molestia. Protocolos para espantar novatos, pensé. Bromas de turno, cuentos para que no te duermas. Pero el papel no se sentía como broma. Estaba gastado por donde lo agarran cuando lo abren rápido, y algunas reglas tenían anotaciones al margen con letra distinta, como de varias personas, y eso me dejó frío. En una esquina alguien había escrito:
No es para asustar, es para volver. Cerré el cuaderno y lo dejé donde estaba, pero no pude evitar mirarlo otra vez, como si fuera a moverse solo. Afuera, el viento arrastró un olor agrio, a tierra mojada y estiércol, normal. Sin embargo, debajo de eso, había otra cosa, como lana húmeda, como animal encerrado. Salí a hacer la primera ronda antes de que el cuerpo se acomodara al calorcito de la caseta. Preferí caminar. El campo en la noche siempre te pone a prueba. Al principio te parece que estás solo, y luego notas que siempre hay algo escuchando, aunque sea un perro, una lechuza, una vaca. La linterna cortaba el aire en un cono blanco y le robaba brillo a la escarcha del pasto. El perímetro exterior era un camino angosto pegado al alambre. La cerca crujía suave, como si alguien la rozara con uñas, pero cuando apuntaba la luz solo veía alambre y postes, y más allá, la nada. Las primeras bodegas estaban cerradas con candado. Las toqué con los nudillos. Sonaron huecas, metálicas, tranquilas. Seguí. El suelo alternaba entre barro duro y grava. Mis pasos eran lo único que tenía ritmo, hasta que el ritmo empezó a fallar porque escuché otro sonido que no combinaba. Un roce lento, como pezuñas arrastrándose, pero a distancia. Me quedé quieto. El sonido siguió un segundo y luego se apagó, como si también se hubiera quedado quieto. Recordé la regla de las huellas y la de no alumbrar directo hacia sonidos raros. Me dije que era una rama o un animal chico. Mentira, y lo supe, pero igual caminé. Al llegar al tramo que daba hacia el corral del fondo, el aire estaba más helado, como si ese pedazo del predio tuviera otro clima. El bebedero estaba ahí, medio brilloso por el hielo en el borde. El agua no se movía. Normalmente siempre hay algo, una onda, un insecto, una vibración. Esa noche era una superficie quieta, como una lámina. El ganado del corral cercano estaba de pie, inmóvil, todos orientados hacia el mismo punto, hacia el corral del fondo que yo no debía pisar. Se me apretó la garganta. La regla 7 me golpeó como una mano en el pecho. Si miran hacia el mismo punto, no mires ese punto. Fue instinto querer mirar. Me ardieron los ojos de la curiosidad, pero era un ardor malo, como cuando te dicen que no mires un accidente, y aún así te jala. Apunté la linterna al suelo y rodeé el corral con cuidado, sin buscar el origen de su atención. Mientras caminaba, los animales seguían quietos, pero escuché su respiración pesada y un sonido húmedo, como saliva acumulada. No era miedo humano, era miedo de animal grande, de esos que saben cuando un depredador está cerca. Volví por el mismo camino, manteniendo la luz baja. A mitad del regreso, vi las huellas. No las busqué, aparecieron solas en la grava, como si alguien hubiera marcado el camino para que yo las notara. Eran profundas, de 2 puntas, como de pezuña, pero largas, demasiado largas, y la distancia entre una y otra no era de cabra, era de algo que caminaba erguido y pesado. Mis botas eran distintas, redondas, con dibujo. Esas huellas no eran mías. Sentí un impulso estúpido de seguirlas, como si mi cerebro creyera que todo tiene explicación si lo sigues lo suficiente. La regla 8 me salvó de mí mismo. Pasé por encima sin parar, pisando la grava y aplastando un poco el dibujo. Igual se veían, igual se sentían ahí, como un mensaje. Mientras seguía caminando, juraría que escuché un balido lejos, pero no venía del corral, venía de la zona de bodegas, donde no hay animales. Me dieron ganas de contestar, de gritar ¿qué pasa?, de usar la voz para romper el vacío. Me mordí la lengua. Apagué la linterna un momento como decía la regla 4, y el mundo desapareció. En esa oscuridad total, sentí que el campo estaba mucho más cerca de mí, como si el espacio se encogiera. Volví a encender apuntando al suelo y seguí, con el corazón golpeando fuerte, con la sensación de que si levantaba la luz iba a encontrar algo demasiado cerca. Cuando por fin vi la caseta, me calmé un poco. La puerta estaba cerrada como la dejé, y eso me dio una sensación tonta de victoria. Caminé hacia ella y ahí noté algo más.
La luz amarilla dentro ya no parpadeaba. Estaba fija, demasiado fija, como si hubieran cambiado la bombilla. Me detuve porque la ventana reflejaba mi cara de manera rara, como estirada. Me acerqué y vi mi silueta, mi gorra, mi linterna. Y detrás, por un segundo, una forma alta que no coincidía con nada del lugar. No puedo jurarlo porque fue un reflejo, porque mi mente quiso llenar un hueco, pero se sintió como si en el vidrio hubiera otra presencia pegada a mí, como un error de sombra. Me giré rápido y no vi nada. El campo otra vez. Silencio. Solo mis pasos en la grava. Abrí la puerta y entré. Adentro, el cuaderno de protocolo estaba abierto en una página que yo no había dejado abierta. Eso me dio un escalofrío seco, de esos que no suben por la espalda sino que te apagan el estómago. La radio estaba encendida y soltaba un ruido blanco suave. No me gustó. La apagué. Me senté. Hice una anotación en la bitácora como si escribir me anclara. Primera ronda completada. Ganado inquieto. Huellas extrañas en camino de grava. Balido en zona de bodegas. Me quedé mirando la tinta, esperando que el cuerpo se estabilizara. Fue cuando escuché el primer golpe. No en la puerta, sino en la pared lateral de la caseta, como si alguien hubiera apoyado algo pesado, y luego lo hubiera retirado. No fue un golpe fuerte. Fue un contacto como una prueba. Me quedé quieto, respirando por la nariz, sin mover la silla. Otro contacto. Un roce lento que subió por la lámina, como si algo arrastrara una textura áspera. Pensé en un animal rascándose, un toro, un perro grande. Pero los animales no suben la mano por una pared. Y ahí, sin querer, imaginé dedos. Me sudaron las palmas. Agarré la linterna, no para salir, solo para sentirla en la mano. Miré el cuaderno otra vez como si fuera un manual de emergencia. La regla 10 decía que si lo ves no lo describas por radio, solo presencia. ¿Por qué alguien escribiría eso si era una broma? Afuera, el roce se detuvo. Escuché pasos alejándose, pero no eran pasos de bota ni de pezuña pura. Era una mezcla rara, como golpes dobles, como si algo apoyara primero una punta y luego otra, con un ritmo humano torcido. Me acerqué a la ventana despacio, sin pegar la cara al vidrio. Afuera no vi nada, pero vi el pasto moverse apenas, como si alguien caminara agachado por un pasillo invisible. El coraje me duró 2 segundos. Después me di cuenta de algo peor. Los perros del predio no estaban ladrando, ni uno. El silencio de los perros no es normal. El silencio de los perros es aviso. Volví a sentarme. Me dije que debía seguir con el turno, que no podía encerrarme y ya. Los trabajos así te enseñan a no exagerar, pero también te enseñan a respetar lo que no entiendes. Decidí hacer otra ronda, más corta, solo revisar bodegas y el acceso principal. Me puse la capucha, revisé que la radio estuviera apagada y salí. El aire me pegó como una cachetada helada. La luz de la caseta quedó atrás, y por un momento sentí que estaba dejando un refugio real, no una simple caja de lámina. Caminé hacia las bodegas con la linterna apuntando al suelo, siguiendo mi propia sombra. El camino era el mismo, pero se sentía distinto, como si lo hubieran estirado, como si hubiera más distancia entre puntos. Eso pasa cuando tienes miedo. El cuerpo inventa pasillos más largos. En la primera bodega, el candado estaba cerrado, normal. En la segunda, también. En la tercera, vi una cadena que no recordaba haber visto. Estaba nueva, brillante, apretada en la puerta lateral. Me quedé mirándola con el impulso de tocarla. Regla 3. Si encuentras una puerta cerrada con cadena que no estaba cerrada antes, no la abras. Anótalo y sigue. Tragué saliva y seguí caminando como si nada. Pero mi cabeza no dejaba de pensar. ¿Quién puso esa cadena en medio de la noche? ¿Con qué tiempo? ¿Y por qué sin avisar? Un trabajador no hace eso. Un intruso tampoco se toma la molestia. Sentí una mirada encima. No desde un lugar específico, sino como si el predio mismo tuviera ojos. Quise acelerar, pero la regla 5 decía que no corriera si veía a alguien. Y aunque no veía a nadie,
La idea de correr me pareció un error, como si el sonido de mis pasos rápidos fuera a activar algo. Cuando llegué al portón principal, vi que estaba cerrado como siempre, pero había marcas en el barro, como si alguien hubiera apoyado algo pesado contra el metal. Era una especie de mancha con pelo pegado, pelo oscuro y áspero. Lo vi con la linterna y se me revolvió el estómago. No era pelo de vaca, era más grueso. Tampoco era de perro. Me agaché para mirar mejor y en ese momento escuché el balido otra vez, más cerca, desde adentro del predio, detrás de mí. Era un balido lento, como si alguien lo hiciera sin aire, como si la garganta fuera demasiado larga para ese sonido. Me quedé congelado. Regla 4. No respondas. No imites. No alumbres directo hacia el origen. Apagué la linterna un momento. En la oscuridad sentí que el balido estaba justo detrás de mi cuello, como si me soplara, como si el aire se calentara. Se me erizó la piel entera. Volví a encender apuntando al suelo, y me levanté sin girarme del todo. Empecé a caminar de regreso a la caseta, con pasos medidos, con el corazón golpeando en la garganta. En el camino las huellas volvieron a aparecer, pero ahora no estaban cruzadas sobre la grava como antes. Ahora iban a mi lado, paralelas a mis pasos, como si algo caminara junto a mí, fuera del alcance de la luz. Me costó no mirar. Me costó no levantar la linterna. Cada músculo me pedía girarme y confirmar. Y sin embargo, había algo en esas reglas, algo que no era solo superstición, eran instrucciones para no darle forma a lo que está ahí. Como si mirar fuera terminar de dibujarlo. Seguí caminando mirando mis botas, siguiendo mi respiración, intentando no imaginar lo que caminaba conmigo. No escuchaba su respiración. Eso era lo peor. Solo escuchaba el doble golpe de su andar, a veces sincronizado con el mío, a veces adelantándose un poco, como si quisiera guiarme. Cuando vi la caseta, la puerta estaba entreabierta. Sentí que se me aflojaban las rodillas. Yo la había cerrado. Lo sabía. Regla 9. Si al regresar encuentras la puerta entreabierta, no entres. Quédate afuera, a un lado, y cuenta despacio hasta que te duelan los dientes. Luego entra sin mirar las esquinas. Me pegué al costado de la caseta, contra la pared fría, y empecé a contar en voz baja con la mandíbula apretada. Conté despacio, dejando que los números se estiraran en mi mente como cuerda. En algún punto, me empezó a doler la boca de tanto apretar. Mientras contaba, escuché algo dentro, un movimiento mínimo, como tela rozando el suelo. No un paso fuerte, algo cuidadoso, algo que sabía que yo estaba afuera contando. Cuando terminé, respiré hondo y entré rápido, sin mirar las esquinas, sin buscar con la vista. Me senté directo en la silla y me quedé mirando la mesa. El cuaderno de protocolo estaba otra vez abierto, pero ahora en una sección que yo no había visto. No era parte impresa, eran hojas añadidas más viejas con manchas de humedad como anexos. La letra era a mano, firme, de alguien que escribió para que otros entendieran. Decía sin vueltas, algo que me hizo sentir que el piso se inclinaba. No es un intruso, no es un animal, no le pongas un nombre bonito, no lo invites. Y más abajo, aparece cuando el turno se vuelve rutina, cuando crees que ya conoces el campo. No entra por el portón, no rompe cercas, usa lo que ya está abierto en tu cabeza. Leí eso y me dieron ganas de cerrar el cuaderno, de negarlo, de convencerme de que era un cuento. Pero afuera, pegado a la ventana, vi una sombra moverse, lenta como si algo alto pasara muy cerca sin hacer ruido. Tomé la radio por reflejo para reportar. La encendí y me arrepentí al instante. El ruido blanco se cortó y entró una voz, suave, demasiado clara para esa radio vieja. Dijo mi puesto, como si estuviera leyendo una lista. Vigilancia del predio. Se me secó la garganta. Regla 6. Si la radio recibe una voz que te diga tu puesto, no contestes hasta que diga tu apellido. Si no lo dice, apaga la radio hasta el amanecer. La voz repitió lo mismo, con una paciencia extraña,
como si esperara que yo siguiera el juego. No dijo mi apellido, solo insistió con el puesto. Y cada vez que lo decía parecía estar más cerca, como si la distancia fuera una cosa que se pudiera doblar. Apagué la radio con la mano temblando y la dejé boca abajo, como si así la callara mejor. Me quedé sentado, escuchando el silencio, hasta que escuché el tercer tipo de sonido que nadie quiere escuchar en una caseta. El sonido de algo respirando afuera, muy cerca, sin prisa. No era un jadeo. Era una respiración profunda, como de pecho grande. La ventana se empañó un poco desde afuera, como si una cara caliente se hubiera acercado al vidrio. Yo no miré directo. No pegué la cara. Me quedé mirando la mesa, pero en el borde de mi visión vi una forma oscura ocupar el espacio donde debería haber solo noche. Sentí un olor fuerte, mezcla de animal mojado y tierra removida, con un fondo metálico, como sangre vieja. El vidrio crujió apenas, como si algo apoyara una frente, o un cuerno, o algo duro y curvo. Me latía la cabeza. No quise imaginarlo, pero la mente es traicionera. Vi en mi cabeza una figura alta, con pelo en los hombros, con piernas que terminan distinto, con una cabeza que no encaja en un cuerpo humano. Me mordí el interior de la mejilla para no soltar un sonido. Entonces pasó algo peor. Escuché mi propia voz afuera. No un eco, mi voz, con mi tono, diciendo una frase que yo uso a veces cuando estoy solo. Ya terminó la ronda. Era exacta, como si alguien me hubiera grabado y lo repitiera. Me quedé congelado. La voz lo dijo otra vez, pegada al vidrio, y sentí una vibración en la lámina de la caseta, como si la garganta que la producía fuera demasiado grande para estar tan cerca. Entendí de golpe por qué la regla 10 pedía no describirlo por radio, y por qué las otras reglas insistían tanto en no contestar, no imitar, no mirar. No era solo por miedo, era por contagio, por sincronía, por esa cosa horrible que pasa cuando algo aprende de ti y se acomoda. Me obligué a respirar lento, pensé en salir, en huir, en correr al camino y no volver jamás. Pero era de noche, estaba solo, y el predio era grande. Si eso estaba afuera de la caseta, también estaba en el camino. Y además, el cuaderno decía algo como, no entra por el portón. Si no entra por el portón, entonces el portón no es la salida. La salida era seguir el protocolo, como si fuera un ritual. Me odié por creerlo, pero también me agarré a eso como se agarra uno a una baranda en la oscuridad. Pasó un rato que no sabría medir. La noche se estiró. La bombilla de la caseta parpadeó de pronto, como si algo tocara el cableado. Recordé la regla 1. No apagues la luz, aunque parpadee o se escuche un chasquido. Si se apaga sola, no la vuelvas a encender. Me quedé quieto, mirando cómo la luz temblaba. Afuera, la respiración se detuvo. La bombilla se apagó. La caseta quedó en oscuridad total, y el mundo se volvió un agujero. Mi mano buscó la linterna, pero la regla 4 decía que a veces hay que apagarla, y la regla 1 me decía que no intentara arreglar la luz. Me quedé inmóvil. En la oscuridad, escuché un golpe suave en la puerta, como un toque con nudillos, pero demasiado alto, como si la mano estuviera a la altura de mi cara o más arriba. Escuché otro golpe, luego algo como un raspón en la madera, como si una uña o una pezuña intentara marcar. No abrí, no hablé, me quedé respirando, contando en mi mente para no enloquecer. La luz volvió sola, y cuando volvió, todo se veía igual, pero no se sentía igual. El aire adentro estaba más caliente, como si alguien hubiera estado respirando ahí dentro conmigo. Miré el rincón sin querer y vi una sombra que no correspondía al ángulo de la bombilla. No era una figura completa, era una falta de luz, un bloque oscuro pegado a la esquina, como si ahí la luz se negara a entrar. No miré fijo. Me forcé a mirar otra cosa. Me levanté despacio y agarré el cuaderno. Lo abrí en los anexos y seguí leyendo, porque necesitaba instrucciones reales, algo que no fuera mi pánico. Había otra lista, más corta.
escrita como advertencia, no como protocolo oficial, y me di cuenta de que alguien la agregó después, alguien que había pasado por esto, y decidió dejar una cuerda para el siguiente. Regla 1. No le des tu cara completa. Si te busca el perfil, mantén el perfil. Si te busca de frente, baja la mirada. Regla 2. No te quedes callado demasiado tiempo si estás fuera, pero tampoco respondas a su voz. Habla solo, frases sin destinatario, como si pensaras en voz alta. Regla 3. No lo sigas si se aleja. Si se aleja, es para que lo persigas. Regla 4. Si lo sientes dentro de la caseta, sal de inmediato y camina hacia el bebedero sin entrar al corral del fondo. No corras, no mires al corral. Regla 5. Cuando el cielo empiece a aclarar, no celebres. Es cuando más cerca se queda. Me temblaron las manos al leer eso. O sea que podía estar dentro, no solo afuera. Y al mismo tiempo, algo en mí aceptó esa idea con una naturalidad enferma, como si el miedo ya me estuviera entrenando. Sentí un roce detrás de mí, cerca de la puerta, como un aire movido. Me giré lento, manteniendo el perfil, y vi, por primera vez, lo que no quería ver. No fue una visión completa, no fue una escena de película, fue un pedazo de realidad que mi cerebro intentó rechazar. En el marco de la puerta, a contraluz de la noche, había una silueta alta, demasiado alta para esa entrada. No entraba del todo, pero tampoco se quedaba afuera. Se inclinaba. Vi textura de pelo oscuro en el cuello y los hombros, como lana sucia pegada por humedad. Vi una forma de cabeza que no era humana, un frente duro, alargado, con un ángulo que sugería cuernos sin mostrarlos completos, y vi, abajo, algo que parecía una pierna terminando en una pezuña, pero no de animal de 4 patas, sino de algo que carga peso como humano. No vi ojos claros, vi un brillo opaco, como de vidrio viejo, como si mirara sin necesitar luz. En ese instante entendí la frase del final: si lo ves de frente ya llegaste tarde. Yo no lo vi de frente, lo vi de lado. Y aún así, sentí que algo me tocaba por dentro, como un gancho suave en la nuca, queriendo girarme. Bajé la mirada como decía la regla 1 de los anexos. No le di mi cara completa. Me obligué a hablar en voz alta, sin destinatario, con un tono común, como si estuviera quejándome del turno. Dije cualquier cosa sobre el frío, sobre el café, sobre que mañana iba a dormir. Palabras vacías. Lo hice para romper el silencio sin contestarle. La figura no se movió con prisa. Se quedó ahí, ocupando el marco, como si solo estuviera comprobando que yo la reconocía. Luego se retiró un paso y el aire se alivió un poco. No lo seguí. No lo perseguí con la vista. Me quedé quieto, respirando, repitiendo frases al aire como un loco. Pasaron varios minutos. Me animé a mirar por la ventana, pero solo con el rabillo del ojo, sin buscarlo. No lo vi. Sin embargo, el ganado empezó a moverse en los corrales, como si algo hubiera pasado cerca de ellos. Escuché golpes de cuerpo contra madera, resoplidos, el sonido de un animal grande girando con nervios. Y otra cosa, un balido muy bajo, casi como un murmullo, desplazándose por el predio, no fijo en un punto, como si caminara. No respondí. Me quedé adentro el mayor tiempo posible, pero el aire dentro de la caseta se sentía cada vez más pesado, como si estuviera compartiendo el lugar con un olor que no debía estar. En algún momento el instinto me dijo que ya no era seguro quedarme. No porque él estuviera cerca, sino porque la caseta se estaba volviendo una caja donde todo se concentra. Recordé la regla 4 de los anexos. Si lo sientes dentro de la caseta, sal de inmediato y camina hacia el bebedero sin entrar al corral del fondo. No corras. No mires al corral. Me puse de pie. Tomé la linterna, pero la dejé apuntando al suelo. Abrí la puerta y salí sin mirar los costados. El aire afuera estaba más frío, más limpio. Caminé hacia el bebedero con pasos medidos, hablando en voz alta sin sentido, como si repasara tareas, revisar candados, anotar cambios, terminar ronda.
Me sentía estúpido, pero esa estupidez era una cuerda. Mientras caminaba, el predio se volvió un corredor largo. Las sombras de los postes parecían más altas de lo normal. Sentí que algo caminaba detrás, pero no oí pasos. Solo sentí la presión en la espalda, como cuando alguien te sigue a poca distancia. Las huellas volvieron a aparecer en la grava, esta vez delante de mí, marcando un camino que no era el mío. No las seguí. Caminé recto, cruzándolas, sin detenerme. Al pasar junto a un corral, vi a los animales otra vez de pie, mirando todos hacia el mismo punto. No miré ese punto. Rodeé con distancia. El balido murmuró cerca del oído, pero no venía de un animal. Venía de arriba, como si la garganta estuviera a una altura que no le corresponde a una cabra. Se me puso la piel de gallina, pero seguí. Llegué al bebedero. La superficie del agua seguía quieta, como una lámina. Me quedé a un lado, sin acercarme demasiado, porque el corral del fondo estaba ahí, como un hueco negro. No debía entrar, no debía mirar. Me quedé mirando mis botas, hablando en voz baja. Entonces el olor volvió, fuerte, y el aire se calentó a mi lado. Sentí una presencia tan cerca que parecía que si extendía la mano tocaría pelo mojado. No lo hice, no giré la cara. Manteniendo el perfil, levanté apenas la mirada hacia el borde del bebedero y vi reflejado en el agua algo que no debería reflejarse así. En el reflejo, detrás de mí, la figura estaba de pie, alta, con hombros anchos, con el cuello envuelto en pelo oscuro. La cabeza era de cabra, sí, pero no como un disfraz ni como un animal real. Era una cabeza demasiado grande para el cuerpo, con un ángulo antinatural, como si la hubieran forzado a pertenecer a algo humano. Los cuernos se insinuaban hacia atrás, y la mandíbula se movía despacio, como si masticara aire. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que en el reflejo su postura era humana, firme, como alguien esperando un turno para hablar. Y en ese reflejo, por un segundo, vi que tenía manos. Manos grandes, con dedos largos terminados en algo oscuro que no quise identificar. Sentí que el agua me estaba delatando, porque el reflejo me mostraba más de lo que yo debía ver. Bajé la vista de inmediato. No le di mi cara. No giré. Me quedé quieto. La voz vino desde atrás, pero no fue un balido. Fue mi voz otra vez, esta vez más clara, como si estuviera justo en mi oído. Mírame. Era una orden simple, sin emoción. Me dio náuseas. No respondí. Hablé yo, sin destinatario, frases sueltas. Dije que el bebedero estaba congelado. Dije que había que revisar la bomba. Dije que mañana iba a avisar. Palabras de trabajo. Palabras que no significan nada. Sentí, en la nuca, como un soplo tibio, y luego un roce leve, como si algo olfateara mi piel. No fue un toque violento. Fue un reconocimiento. Como cuando un animal te huele para decidir qué eres. Se me llenaron los ojos de lágrimas por puro reflejo, no por tristeza. Tragué saliva. Me quedé firme. Después se alejó. No escuché pasos, pero el aire se enfrió de golpe, como si alguien se hubiera llevado el calor. El balido se alejó también, como un murmullo que se apaga. Yo seguí quieto varios segundos más, por si era un truco para que lo siguiera. Regla 3 de los anexos: si se aleja es para que lo persigas. No lo perseguí. Cuando sentí que podía moverme sin romperme, empecé a caminar de regreso a la caseta, sin correr, sin mirar al corral del fondo. En el camino, el predio parecía más normal, pero esa normalidad era como una máscara mal puesta. Los corrales crujían. Las láminas de las bodegas sonaban con el viento. Todo lo de siempre, pero con un fondo de amenaza, como si el campo estuviera conteniendo la respiración. Al llegar a la caseta, la puerta estaba cerrada. Eso me confundió, porque yo la había dejado sin seguro. Me quedé afuera un instante, sin tocar, escuchando. Adentro se oía un ruido mínimo, como páginas moviéndose. Recordé la regla 9 solo aplicaba si estaba entreabierta, pero aún así no quise entrar como si nada. Me pegué al costado, conté despacio, solo por seguridad,
hasta que la mandíbula me dolió otra vez, y luego entré sin mirar las esquinas. La luz seguía encendida. En la mesa el cuaderno estaba abierto en otra página, como si alguien lo hubiera hojeado mientras yo no estaba, y en la bitácora había una línea nueva escrita con mi letra, pero yo no la había escrito. Decía, presencia confirmada. Me quedé helado. Esa palabra, presencia, era justo la que decía la regla 10. Sentí que se me bajaba la sangre a los pies. En ese momento entendí el verdadero horror institucional de todo esto. El protocolo no era para evitar un susto. Era para mantener una rutina que ya había ocurrido muchas veces, para que el turno siguiera siendo gestionable, para que el predio no se cerrara, para que el trabajo continuara como si nada. Las reglas no eran un secreto mágico. Eran un procedimiento de supervivencia escondido bajo lenguaje de empresa, bajo sello y logo, como si alguien hubiera decidido que lo correcto era normalizar lo imposible. Me dio rabia. Me dio una rabia fría. Pensé en los que trabajaron antes, en los que leyeron estas reglas con la misma risa que yo. Pensé en quién escribió la frase final. Pensé en cuántos no volvieron, y en cómo quizá lo registraron con palabras limpias. Incidente, ausencia, baja. Volví a encender la radio por impulso, y de inmediato la apagué recordando la regla 6. No quería oír esa voz. Me quedé sentado, esperando que la noche pasara, pero la noche no pasa cuando te está mirando. Afuera el viento se detuvo. Y en ese silencio denso escuché pasos acercándose despacio, esta vez claros, con ese ritmo doble que ya conocía. Se detuvieron frente a la puerta. No tocaron. Solo se quedaron ahí. La bombilla volvió a parpadear. Mi cuerpo se tensó. La luz se apagó otra vez. Me quedé quieto. En la oscuridad escuché una respiración adentro conmigo, al lado de mi oído, como si alguien estuviera agachado junto a la silla. No sentí el peso de un cuerpo en el suelo, solo el aire moviéndose. Me acordé de la regla 4 de los anexos. Si lo sientes dentro, sal de inmediato y camina hacia el bebedero. Pero la puerta estaba justo donde se sentía la presencia. Salir significaba pasar cerca. Me quedé paralizado, buscando una salida mental. La luz volvió. No había nadie visible, pero el olor estaba ahí, fuerte, como lana mojada. Me levanté despacio, manteniendo el perfil, y caminé hacia la puerta sin mirar las esquinas. Abrí y salí. Afuera, la noche tenía un tono distinto, como si el cielo estuviera un poco menos negro. No era amanecer todavía, pero se sentía el cambio. Ese momento en que el mundo empieza a aclarar sin prometer nada. Caminé hacia el bebedero otra vez, repitiendo frases al aire, sosteniendo la linterna baja. Sentí que algo me seguía, pero más lejos, como si se hubiera vuelto paciente. Entendí la regla 5 de los anexos. Cuando el cielo empiece a aclarar, no celebres. Es cuando más cerca se queda. Me dio un escalofrío porque yo ya estaba sintiendo la tentación de creer que se iba. Llegué al bebedero y me quedé ahí, como un idiota, esperando a que el tiempo avanzara. El ganado estaba más tranquilo, pero eso era raro. La tranquilidad de animales después del pánico es como la calma después de un golpe, no como paz. Miré el agua solo lo necesario para no ver reflejos. Me quedé de lado, perfil. Sentí otra vez esa presión de presencia. Esta vez no detrás, a un costado, como si estuviera caminando en círculo alrededor de mí. No lo seguí con la mirada. No me giré. Hablé solo. El balido murmuró lejos, como un comentario. En algún punto el cielo se aclaró de verdad. Lo suficiente para que el campo dejara de ser un hueco y volviera a ser un lugar con formas. Y ahí, con esa claridad sucia del amanecer, vi algo en el pasto que me hizo sentir una tristeza pesada. Huellas por todos lados, como un patrón, como si algo hubiera caminado durante horas alrededor de la caseta de las bodegas de los corrales, marcando el predio como suyo. No eran huellas de animal común. Eran esas marcas de pezuña larga, y también, entre ellas, marcas como de dedos, como si a ratos apoyara una mano. Había pasado la noche entera aquí, jugando con el límite de mi atención, probando mis reacciones.
y yo había sobrevivido solo porque obedecí reglas que ni siquiera sabía que existían hasta esa noche. Regresé a la caseta con el cuerpo duro, como si me hubieran apretado por dentro. Entré y me senté. El cuaderno estaba cerrado esta vez, como si ya hubiera terminado de decir lo que debía. En la última página la frase escrita a mano seguía ahí, y debajo alguien había agregado otra línea, con tinta más reciente. Si vuelves a pensar que es un cuento, vuelve a leer esto. Me quedé mirando esa frase largo rato. Sentí ganas de reír y llorar al mismo tiempo, pero no me salió nada. Cuando llegó el relevo, horas después, yo no le conté todo. Dije lo mínimo, lo que se puede decir sin que te miren como loco, que hubo ruidos, que el ganado se alteró, que encontré huellas raras, que anoté cambios. El otro me miró con cara de sueño y me dijo que esas noches siempre se sienten largas. Yo asentí. No insistí. No quería ser el que invita hablando. Me fui a mi casa con el olor todavía pegado en la nariz, y eso fue lo que más me rompió, porque el olor no debería viajar contigo. En la ducha me tallé hasta que la piel me ardió, y aún así, por momentos, me parecía sentir ese calor animal en la nuca. Dormí con la luz prendida por primera vez desde que era niño, y cuando cerraba los ojos veía el reflejo en el agua. Una figura alta, quieta, con postura humana y cabeza imposible, esperando pacientemente que yo cometiera el error más básico de todos: creer que ya pasó, creer que ya se fue. Desde esa noche, cada vez que paso cerca de una granja o un corral y escucho un balido, por más normal que suene, se me tensan los hombros. Y cuando un lugar de trabajo se queda demasiado silencioso, cuando la rutina parece demasiado firme, cuando todo se siente bajo control, mi mente vuelve a esa caseta de lámina y al cuaderno de protocolo con sello rojo. Porque lo más aterrador no fue ver algo que no debería existir. Lo más aterrador fue entender que sí existe, que no soy el primero, y que alguien en algún escritorio decidió que la forma correcta de manejarlo era escribir reglas, archivarlas y seguir abriendo el predio cada noche como si nada. Y eso significa que no terminó. Solo aprendí, a la fuerza, a caminar sin mirar donde todos los demás miran, y a no dar mi cara completa cuando siento que alguien en el borde de la oscuridad me está esperando.